Alabado sea el Señor. Vamos a regresar otra vez a ver un poco más del libro de Lucas y vamos a tomar donde dejamos la anterior sesión y vamos a hablar acerca de la relación que él describe entre Juan el Bautista y Jesús y la conexión del elemento humano en sus vidas. Ahora, mientras miramos en el libro de Lucas, vemos otra vez que él presenta esta historia en la mentalidad griega. Ahora, nos vamos a tomar el tiempo en esta clase a concentrarnos a cómo cada escritor escribe a cada audiencia específica. Pero también nos está hablando a nosotros, a mí. Cada uno de ellos nos da una visión especial a cada uno de nosotros y acerca de lo que Jesús está haciendo y la palabra de Dios está diciendo. Y vamos a ver cómo Jesús trata a las personas y cómo nosotros debemos tratar a la persona. Lucas trata de esa persona, de esta mujer que fue capturada en pleno acto del adulterio. En realidad esa mujer debería haber sido traída, si es que en verdad ha sido pescada en pleno acto del adulterio, deberían haber traído también al varón. ¿Dónde está él? Pero Lucas no trata este aspecto porque él no escribe a los judíos. Pero la implicación es que Jesús perdona el pecado. Jesús va a tratar con esto. Si tú te arrepientes, Él va a perdonar. Es lo que Él dice. El primero que no tenga pecado sea el primero en lanzar la piedra. Y la Escritura dice que Jesús se arrodilló y se puso a escribir en la arena. No nos dice que escribió. Quizás ha estado escribiendo los 10 mandamientos. Y decirles, ninguno de ustedes ha roto ninguno de estos 10 mandamientos. Y entonces, lo que quiera que él ha estado escribiendo en esta situación, Lucas nos dice que tú puedes ser perdonado y tú puedes ir hacia Jesús con este corazón. Y él le dijo a la mujer, anda en paz y no vuelvas a pecar. No regreses a ello. No te pongas en esas situaciones donde estás tentada. Y por supuesto que todos ellos se fueron, empezando desde el mayor de ellos. Entonces lo que empezamos a ver nosotros acá en estas historias de Jesús es que esta gente viene a Jesús y Jesús les perdona sus pecados. Ahora, Lucas no invierte tanto tiempo describiendo en detalle cada milagro, pero sí se pone a describir la razón detrás de la situación. Y ahí vemos este acercamiento filosófico que dice, ¿cuál es el problema? Entonces, lo que él nos está haciendo, nos está mostrando la humanidad, que somos seres humanos. Uno de nuestros grandes problemas es que somos seres humanos. Eso es lo que somos. Y yo hacía esto con mis niños, cuando mis niñas eran pequeñas y estaban jugando y haciendo barullo y ruido y revolcándose en el piso. Ahí yo me paraba y les decía, hey, lo están haciendo otra vez. Y ellos se paraban y como diciéndome, ¿qué hemos hecho? Están actuando como niñas. Y decían, no, papá. Entonces, ellas pensaban por un momento que estaban en problemas, pero somos humanos. A veces nos comportamos como niños. Y eso es lo que Lucas nos está diciendo. Jesús entiende la humanidad. Él entiende que somos humanos. Él entiende lo que estamos haciendo y lo que estamos atravesando. Ahora, Lucas incluye algunas parábolas que son originales, que no han sido registradas en los otros evangelios, que nos dicen un poquito acerca de la mentalidad. En Lucas, por ejemplo, capítulo 10, nos empieza a decir y describe cosas que los otros escritores no lo hacen acerca de la humanidad de las personas. Vamos a Lucas capítulo 10,
al verso 25, la parábola del buen samaritano. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta historia y el hecho de que Lucas no es el único que nos las dice, nos llama la atención. ¿Por qué se tomó el tiempo para contarnos esta historia? Porque los otros pudieron haberlo hecho. Jesús describe esta situación y la describe. Y aquí viene este hombre que empieza a preocuparse y decir: ¿quién es mi prójimo? Si es que yo tengo que cuidar de otra gente, ¿realmente tengo que amar a todos? ¿Tengo que amar a todos mis enemigos? ¿No puedo quedarme con un poquito nomás? Esa es esa connotación. Y acaba diciendo: ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús describe un hombre fue de Jerusalén a Jericó. Y para tu propio entendimiento, quiero decirte que el camino de Jerusalén a Jericó es literalmente cuesta abajo. Jericó está al nivel del mar casi. Y bueno, ya el Mar Rojo ya está más abajo del mar, del nivel del mar. Es el lugar más bajo del mundo. Entonces Jerusalén se encuentra en las tierras altas, en la parte central de las montañas de Judea. Entonces van por esos caminos la gente que va de Jerusalén a Jericó y continúan bajando, y hay lugares difíciles. Entonces hay oportunidad bajando por esta área de muchos lugares en los cuales los ladrones se ocultan detrás de las rocas, detrás de los árboles y en las partes grietosas. Es la historia típica, y parece que esto sucedía muy a menudo en el camino de Jerusalén a Jericó. Y Jesús describe esto, y que este hombre es atracado, y vienen estas 2 personas que Jesús describe. El primero es un sacerdote, y aquí viene el sacerdote y está caminando. ¿A quién representa este personaje? Representa a toda la gente que es piadosa, que está sirviendo a Dios, que está más cerca de Dios, que la gente que es más con más compasión que todos. Entonces, este sacerdote lo ve ahí tirado y se pasa de largo. Y se va. Y dice: bueno, es demasiado tarde, ya no puedo hacer nada. Entonces, el segundo hombre en venir es un levita. Los levitas eran gente que no era sacerdote, pero era gente que estaba activa en el ministerio, en las tareas de todo lo que hacían en las ceremonias
en el tabernáculo. Entonces, esta gente no tenía herencia y era ayudada por la gente. En otras palabras, ellos recibían un sueldo por ayudar a las personas. Y aquí está este hombre que también se pasa. Y él se supone que debería haber hecho algo. Si él no lo hace, entonces ¿quién va a hacer? Entonces tomaremos a otra persona, una persona común. Y es lo que Jesús hace. Y Jesús trata de una situación que no es común. Cierto samaritano vino. Entonces, ¿tú sabes por qué él escogió al samaritano? A un samaritano. Vamos a tomarnos un momento aquí. Y vamos a tener que ver un poquito de historia aquí. Cuando los asirios vinieron en contra de los reyes de Israel, en los libros de Reyes y Crónicas, ahí están todas estas historias. Cuando el imperio asirio viene y conquista toda la parte norte, el año 722 antes de Cristo, y destruyen y traen gente cautiva, pero los asirios eran crueles. Algunos mataban a la gente y ni los dejaban ahí botados. Y los otros que fueron tomados cautivos eran siervos de los asirios. Entonces toman toda la tierra. Aquellos que fueron dejados en la tierra de Israel empezaron a tener una relación y actualmente a través de los siglos se mezclaron en matrimonio con los asirios. Entonces esa nueva raza son llamados los samaritanos, que eran mitad asirios y mitad israelitas, y te llamaban simplemente samaritano. Ahora, cuando esta raza fue mezclada, la gente judía la despreciaban, no les gustaban los samaritanos. Y había esa actitud: yo no tengo nada que ver con los samaritanos, eres mitad israelí, pero no vales nada. Los asirios tampoco los querían. Entonces, lo que sentían los judíos: ustedes se han vendido a los enemigos y te has casado con el enemigo. No era algo leviano, ni eran amigos, ni hacían negocio. Tú te has casado y has dado tus hijas a estos enemigos. Y tienes esta situación que los hijos que nacen son samaritanos y nosotros no los queremos a ellos. Un buen judío no va a caminar ni siquiera a la sombra de un samaritano. Un buen judío nunca se casaría con un samaritano. Los buenos judíos no querían nada que ver con ellos. Entonces, en el reino del sur, en Judea, ellos sobrevivieron a los asirios, los contendieron. Solo los babilonios los conquistaron. Entonces ellos se sentían superiores. Ellos decían: hemos vencido a los asirios y no tenemos nada que ver con ellos. Y aquellos judíos que mantuvieron su fe estaban aceptados, pero no los samaritanos. Y ellos se creían superiores a los samaritanos. Entonces, eso era lo que había en los corazones. No querían asociarse con ellos en ninguna manera. Ahora, ¿tú ves por qué Jesús escogió a un samaritano, el más bajo en la sociedad? Aquel que era despreciado. Y Jesús lo hace el héroe de la historia. ¿Te acuerdas ahora que Lucas no es judío? Ahora, es interesante por qué Lucas toma esta historia. Porque él está queriendo hacernos entender que Jesús ama a todos, aún a nuestros enemigos. Y ahora hace a un samaritano el héroe de la historia. Y Jesús dice: ¿quién crees que es su prójimo? ¿Quién crees? Y bueno, el escriba tiene que decir que el samaritano,
Entonces él le dice, ¿por qué no haces tú lo mismo? ¿Por qué no tratas a la gente de la misma manera que hizo este samaritano? Entonces Lucas registra esta historia y la pone en todas estas relaciones. Nos ayuda a ver todo esto que él quiere que veamos. Ahora, hay muchas otras historias que vamos a tratar. Y vamos a otra parábola. Capítulo 17 de Lucas, por favor. En el verso 11, 17, 11, Lucas nos dice algo muy original en su escritura. 17:11, Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entonces, Jesús va por esta área. Ahora, te voy a dar una lección de geografía. Si tienes tú un mapa al final de tu Biblia, si estás yendo de Jerusalén hasta Galilea y eres un buen judío, entonces te vas a desviar un poco al este, hacia el río Jordán, porque eso te va a mantener en un mismo nivel, pero también te va a llevar por una ruta más directa por la cual vas a esquivar toda el área de Samaria. Entonces no vas a pasar por donde los samaritanos viven. Esto también lo vemos en Juan capítulo 4, cuando Jesús dice a sus discípulos, necesito ir a través de Samaria. Y ahí él encuentra a esa mujer en el pozo de agua. Pero aquí dice que Jesús va directo por Samaria hasta Galilea. Y esa no era la ruta típica que un buen judío iba a tomar. Porque no los queremos a estos samaritanos. Entonces nos vamos a desviar y los vamos a evitar. Entonces esa es la manera como se iba. Nos desviamos un poco para no toparnos con ellos, ¿entienden? Y eso es lo que estaban diciendo. No tenemos ninguna relación. Y dice, y yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. La Biblia no nos dice aquí que Jesús oró por ellos, que impuso sus manos sobre ellos. Hay otras historias de leprosos donde Jesús tocó a los leprosos y los sanó. Y Lucas registra una de estas historias cuando lo toca y lo sana. Pero hablemos acerca de esto por un momento. Un leproso, ¿qué debía hacer? Ellos deberían haber gritado, Señor, ten misericordia de mí. Y gritar de lejos, impuro, impuro. No debían estar en relación con nadie. Pero Lucas registra estas situaciones en las cuales el leproso le dice, Señor, quiero que me sanes, que me limpies. Y Jesús le dice, yo quiero, y lo toca y lo sana. Entonces ahora él está rompiendo esa barrera en la cual él toca a un leproso y entra en contacto con ellos. Ahora Dios le mostró esto a Moisés, que cuando se aparece un leproso o lepra en una persona, esa persona tenía que estar separada hasta que ésta esté limpia. Recién podía reintegrarse a la sociedad. Ahora estos vinieron a Jesús y Jesús registra otros milagros como estos, pero no dice cómo lo ha hecho, sino que les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Y la razón por la que lo hace es porque este era el proceso por el cual tenían que probar que eran limpiados. Y era la única manera para reinsertarse otra vez en la sociedad. Y ellos tenían que ir donde el sacerdote y decir, mira, mis heridas han sanado. Y el sacerdote dijo, bien, tenía que revisarlos y hacerlos volver en unos días para volverlos a ver. Entonces, este era el proceso que tenían que seguir para probar que habían sido sanados.
Entonces el sacerdote que tenía que certificar el hecho de que estaban sanados a través de este proceso de tiempo. Entonces Jesús les dijo, vayan y hagan lo que tienen que hacer. Y entonces mientras ellos iban por fe, no tenemos nada registrado, pero ellos podían haber dicho, ¿por qué estamos yendo así? Todavía con nuestras llagas. Pero ellos fueron y mientras caminaban, la Biblia dice que fueron sanados. Y entonces, en alguna parte del camino, ellos miraron y dijeron, mira, mira, ya no está ahí las llagas. Y había un gozo dentro de ellos. Veamos el verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué harías tú si eres sanado de una enfermedad mortal? Sí, aleluya. Hay algo por lo cual regocijarse. No tienes que estar quieto. Ellos estaban ahí acostumbrados a gritar, ¡inmundo! ¡Inmundo! Y todos sabían que eran leprosos y la gente se mantenía alejados de ellos. Y ya no tienes que menospreciarme, decían ellos, por la putrefacción de mi carne y todos los problemas que tenía. Estaban así levantando las voces. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¡Qué tremendo! ¿Por qué eso puso ahí Lucas? Porque esa es la misma situación. De los 10, solo uno viene a agradecer al Señor por lo que hizo. Solo uno respondió en agradecimiento. Y cuando lo hace, descubrimos que era un samaritano. Ahora Lucas está diciendo, Jesús tiene cuidado de la gente, de otra gente que no es la gente judía, de su propia familia, fuera de sus propias relaciones. Y este samaritano se convierte en un gran tema en esto. Entonces Jesús responde y dice, ¿no fueron 10 limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Si no solo este extranjero. Ese es un hombre que ni siquiera es uno de nosotros. Y le dice, levántate, anda por tu camino, tu fe te ha sanado. Lucas registra esta historia porque ahí está tratando de poner el énfasis, que es este samaritano que es agradecido. Ahora, podemos ver cada una de estas historias, pero no nos daría el tiempo, no vamos a poder hacerlo. Pero lo que Lucas hace, y vamos a tomarnos un poco de tiempo en los últimos capítulos de Lucas, donde él describe la crucifixión y los eventos que transcurren en la crucifixión en este tiempo. Lucas entonces registra para nosotros lo que sucedió en ese momento. Los discípulos comiendo la última Pascua con Jesús. Veamos el capítulo 22 y el verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y los dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién sería el que le había de hacer esto. Voy a tomar un momento para hacer esto.
porque en Juan vamos a ver con mucho más detalle esta historia. Entonces empiezan a preguntarse entre ellos, ¿de qué está hablando él? ¿Por qué dice que hay entre uno de nosotros que hay alguien que lo va a entregar? ¿Por qué nos está preparando para todas estas cosas? ¿Ustedes saben qué quiere decir con estas cosas? Lo que sí sabemos, que ellos no lo entendían sino hasta el final. Ahora, Lucas está escribiendo esto unos años después. Y él empieza a decir que no lo entendían, los discípulos no lo entendían. Entonces empieza a hablar acerca del asunto de que los discípulos estaban discutiendo quién iba a ser el más grande, el que se iba a sentar a reinar en el reino. Y todos estos otros temas que vienen. Y otros le decían, Señor, nunca te vamos a traicionar, nunca te vamos a dejar. Y él le dice a Simón Pedro en el verso 31 al 32, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, la realidad que hay personas aquí presentes con nosotros, que hay personas que van a fracasar a las cosas que Dios les ha llamado a hacer. Otros van a fracasar en aquello a lo cual han sido enviados. Otros van a tropezar y van a ser como Pedro, que van a estar llorando delante de Dios. ¿Por qué pasó esto, Señor? Pero la realidad desafortunada es que en nuestra humanidad, que Lucas habla, en nuestra humanidad, no importa cuánta experiencia tengas. Yo tengo un amigo, un pastor, de unos 60 y tantos años de experiencia en el ministerio. Y una vez estaba ministrando a una dama y cayó en una relación de adulterio. Él estaba pastoreando más de 40 años. Él sabía mejor. Podemos acusarlo y sancionarlo, pero a veces en la humanidad, a veces fallamos. Y gracias a Dios puedo dar este testimonio que él ha sido restaurado. Ha confesado su pecado a su familia ha sido restaurada. Ahora vemos a esta persona que ha sido muy exitosa en el ministerio, sirviendo al Señor. Oh, cuando la primera vez que yo oí esto, pero ¿qué nos queda a nosotros? Si este hombre era tan bueno y fracasó y pasó por todas estas dificultades, ¿qué dice del resto de nosotros? ¿Qué va a suceder? Y tiene que ser una de estas cosas que pones en tu corazón y dices, Señor, nunca voy a fallar. Y a veces nos paramos como Pedro y decimos, nunca te vamos a negar. Tenemos que entender, no importa lo que sucede. Podemos fallar, pero sí podemos ser restaurados. Y Jesús le dijo, y cuando tú vuelvas, afirma a tus hermanos. Y eso no quiere decir que tenemos que fracasar para afirmar a nuestros hermanos. Pero lo que le está enseñando aquí Lucas, que en nuestra humanidad podemos tener algunas dificultades. ¿Alguno de ustedes le ha fallado a Dios, además de mí? Y yo estoy queriendo asegurarme que no estoy solo. ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez una mentira? ¿O alguien ha sacado de ustedes una galleta? Pero podemos admitir que todos somos mentirosos y ladrones. En nuestra humanidad tenemos que reconocer que Jesús por esta razón fue a la cruz. Y Jesús dijo, yo debo sufrir. Él debe sufrir por nuestra humanidad. Y Él fue un hombre que entendió nuestra humanidad y Él entendía lo que estaba sucediendo en nuestras vidas. Ahora, a través de estas situaciones, Lucas empieza a describir estas historias y nos da los detalles de lo que Jesús enseñó. Ahora, Jesús registró también en el jardín de Getsemaní, después de la cena, y ahí
en el monte de los olivos, dice que estaba acostumbrado a ir a él. En el verso 39, orad para que no entréis en tentación. Y se puso de rodillas, y es ahí donde él oró. Verso 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Quiero darles un poco de antecedentes. Dice, toma de mí esta copa. Ahora, veamos este cuadro más propiamente. Salimos del aposento alto después de haber cenado en la antigua ciudad de Jerusalén, y de ahí seguimos todas estas escalinatas que están en el lado este de la ciudad. Y estamos al otro lado del Monte de los Olivos. ¿Por qué creen que se llama el Monte de los Olivos? Tiene que haber algunos árboles de olivos, de aceitunas ahí. Entonces, toda esta tierra había muchos olivos. Y ese era un lugar natural. El lugar que se llamaba el Jardín de Getsemaní. Hay una cueva donde puedes entrar, hay una gruta donde puedes pasar la noche. Si no tenías dinero para ir a un hotel, habían otros lugares como este. Pero en este lado de la montaña habían árboles de olivos. Y por este proceso había una prensa para sacar aceite de las olivas. Y donde agarran en esta cubeta, donde machacan las aceitunas y las presionas. Y y se diferencia del lugar donde se pisan los lagares, donde se pisan las uvas. Las olivas se los ponen en esta cubeta, que es grande, donde se pone una piedra grande, donde empieza a presionar hasta aplastarlas, hasta presionarlas. Si tú alguna vez has visto el aceite de oliva, y estoy seguro que lo has hecho, vas a reconocer que el aceite no es algo tan aguado. Entonces, separemos en nuestra mente el lugar del lagar donde se prepara el jugo de uva. Las olivas que conocemos hoy están rellenadas con un poco de pimiento, y por eso es que tiene ese sabor un poco amargo. Pero si tú tomas una aceituna fresca y tiene una textura especial, no es tan jugosa como la uva. Ahora, para sacar un poco de aceite se necesita mucha presión y mucha cantidad de olivas. Ahora, pon este cuadro junto. Jesús en ese lugar, agonizando en ese lugar, y toda la presión que es puesta sobre él. Hay una relación simbólica sobre la presión que estaba sobre Jesús. Y también nosotros tenemos instancias en nuestra vida que tenemos esa presión. Y esa presión empieza a presionar para sacar un poco de ese aceite. Pero cuando tú empieces a exprimir muchas olivas, y presionarlas, y hay esta prensa para que empiece a presionarlas, y hay un pequeño orificio que empieza a chorrear una taza de aceite después de haber puesto muchas olivas ahí. Ahora, ese aceite es usado en el templo, y para mezclarlo con el incienso tiene que haber mucha presión y mucha cantidad de aceitunas para sacar una copa de aceite. Y Jesús dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y tú ves lo que estaba diciendo. Oh Señor, aquí hay mucha presión y requiere mucho para sacar un poco de salvación. Y dice, esto es demasiada presión.
para producir lo que tú me estás pidiendo que yo haga, para producir un poco de salvación. ¿Tú ves lo que Jesús está haciendo aquí? Está hablando acerca de la presión. Perdóneme. Cada uno de nosotros tiene que atravesar cierta presión. Todos tratamos con temas en nuestras vidas. Mucha presión en el cada día, en cada área, para que podamos exprimir y Dios pueda exprimir un poquito de la sustancia correcta de ti. Va a ser suficiente. Es todo lo que requiere. Son un poco de la sustancia correcta. Cuando entramos en esa presión y tenemos que pensar toda la presión que Jesús tuvo que atravesar, y Lucas es aquel que nos describe esto y atraviesa esto. Veamos un poco más allá. Leamos el verso 42 y el verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Él necesitaba ayuda, él necesitaba fortaleza, y Dios envió un ángel para ayudarlo. Veamos el verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, Lucas registra esto en detalle. Ningún otro lo hace. Describe y sabe por todas las cosas que él escuchó que esa agonía era tan fuerte la que estaba pasando Jesús. Hay explicaciones médicas que nos dicen que es posible estar bajo tanta presión mental en el alma y sudar hasta el punto que los vasos capilares se rompen y se mezclan con el sudor. Hay tanta presión en este momento que Lucas describe y dice que su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, no nos podemos imaginar la cantidad de presión que había sobre Jesús en este momento. Y creo que ninguno de nosotros va a estar bajo esa presión. Y yo agradezco a Dios que no tenemos que entrar en tal presión. Él ya lo hizo por nosotros, porque en ese momento Él gana una de las más grandes batallas que Él tuvo que enfrentar, porque dice al Señor: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero que tú tomes todo esto, pero yo voy a hacer lo que tú requieres que yo haga. Y luego encuentra a sus apóstoles durmiendo, quizás durmiendo al lado de la prensa del aceite de olivas, sin enterarse de toda la presión que estaba en su vida. Y él, Jesús, se somete incluso a los guardias que vienen a arrestarlo. Y Lucas registra la agonía que él tiene que pasar y todas las otras cosas que pasan en las siguientes horas. Y cómo él es negado, Pedro lo niega y se da cuenta que lo hizo. Y los versos que siguen aquí, veamos el verso 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban en el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que yo lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y la historia continúa, no solo cómo lo golpearon, sino todas las cosas que lo hicieron. Pilato lo envía a Herodes y Herodes lo vuelve a enviar a Pilatos. Y
empiezan a discutir sobre todas estas cosas y Herodes hace un ridículo de él, lo ridiculiza y lo vuelve a enviar de regreso a Pilato. Y Pilato empieza a decir entre el proceso y empieza a hablar de liberar a Barrabás. Tú conoces la historia, así que le estoy parafraseando. Entonces empiezan a gritar, crucifíquenle, crucifícale. Y luego Lucas nos da gran detalle y nos habla acerca del proceso de la crucifixión. No nos da la historia aquí, pero sabemos la historia de los romanos. Y he tocado esto en sesiones previas. Y Jesús es colgado en una cruz, no porque queremos matarlo, sino que queremos hacer un ejemplo público de él y queremos torturarlo. La muerte en la cruz era de la siguiente manera: los pies eran puestos uno encima de otro y un clavo era atravesado por los dos pies y sujetado a la cruz para que la persona tenga un punto de apoyo para soportar su peso. Suena cruel y lo es, pero la persona tenía que soportar su propio peso. Ahora, los clavos eran puestos por las muñecas, porque hemos visto ejemplos de la crucifixión romana. Piensa en esto: si tú pones el clavo en la mano y dejas que todo el peso, y probablemente empieza a romper la mano y romper la piel, los músculos, y la mano se rompe. Los romanos estaban en el hábito de llamar toda esta área la palma, incluida la parte de la muñeca. En esta área de la muñeca, ahí ponían el clavo, en la muñeca. Y mientras estaba clavado ahí, y los estaba colgado, entonces el cuerpo tendía a caer, pero las manos estaban ahí colgadas. Eso es lo que hace, es que los pies nos ayudan a levantarnos un poco, pero cuando caemos otra vez colgados de las manos, ahí quedamos presionando nuestra área torácica. Ahí están jalando hasta el punto que ya no puedes respirar. Y entonces la muerte viene por asfixia. Piensa un momento. Puedes sostener una herida a través de tus manos y de tus pies. Eso no te mata. Lo que podemos decir es una herida fresca que no está cerca del corazón. Las heridas no son lo que te matan. Lo que te mata es que estar colgado ahí hasta el punto que no puedes respirar más. Y estás, mientras vas colgando más y más. Para extender esto, los romanos te daban un poco más de soporte en los pies, para que tú puedas levantarte un poco y tomar un poco de aire. Y después volvías a colgar, porque no podías soportar el dolor. O luego, después de muchas horas de estar colgado ahí, para que tú puedas respirar hasta que tus pies empiecen a temblar. Y te vas a debilitar y vas a quedar colgando otra vez hasta que tú subes y bajas, subes y bajas, subes a tomar un poco de aire y bajas, y estás en este proceso por horas, a veces por días. Es una asfixia lenta. Pero te llevo por este detalle para decirte que era tan cruel, este proceso era algo tan cruel. Y algunas veces podían estar colgados por días hasta que la muerte llegue, porque el propósito era colgar a este hombre para poner un lugar público donde mucha gente los vea
Y para que ellos digan, yo no quiero que me pase eso. Era una disuasión pública para prevenir a los criminales. Y era también una manera de torturar a la gente por horas y horas y horas. Ahora los judíos estaban gritando, crucifíquele, crucifícale. Queremos que todos lo vean como un ejemplo de todas estas cosas. Entonces los escritores describen, y aquí Lucas también describe, mientras vemos todos estos aspectos, a Jesús colgado en la cruz. Lucas 23, verso 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y Lucas registra toda la burla que se hicieron mientras él estaba colgado. Y aquí Jesús habla a los malhechores que estaban colgados a los lados. Y uno le dice, y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Verso 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, la relación de lo que está sucediendo aquí, y él está aquí enterrado en una tumba de otro hombre. Y todo esto, ¿cómo se desarrolló? Lucas nos da mucho detalle, cómo prepararon su cuerpo, cómo lo envolvieron en lino y todo aquello que hicieron, todo el trabajo que era necesario. Y eventualmente, cuando empezamos a ver, es que nos da todo el detalle acerca de la crucifixión, cuán terrible es. Y luego entramos al capítulo 24 y Lucas nos empieza a hablar acerca del Señor resucitado. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y estaban finalizando el proceso de embalsamiento, preparando su cuerpo. Ahora, lo que vemos aquí es varias historias. Jesús se aparece en el camino a Emaús a dos de sus discípulos y les da la historia. Veamos el verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y mientras él van hablando esto, ellos se dan cuenta quién era. Verso 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahí otra vez está la humanidad. Él está partiendo el pan, sus manos trabajando. Es como los reconocieron. Ellos reconocieron en él algo que ya habían visto. Verso 37. Entonces Jesús se les aparece. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Cómo se veía Jesús? ¿Cuál era su apariencia? Y su apariencia era como era un espíritu, porque él entraba atravesando las puertas. Entonces ellos pensaban que habían visto un espíritu. Veamos el verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Ven la humanidad? Él les dije, tóqueme, tóqueme. Esto es carne, esto es algo real. Ellos pensaron que era un espíritu, pero Lucas aquí enfatiza que les dice que le toquen. Verso 43, come con ellos. Se sirve un plato de comida. Los espíritus no comen. En el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras.
Está probando Lucas su humanidad y les está dando esta historia y empieza de esta manera y termina de esta manera. Él es humano y Lucas hace de esta manera. Y quiero que mientras lees esto, si estás leyendo el Evangelio de Lucas, lee la humanidad, entiende y reconoce todas estas cosas. Dios te bendiga.